Varilla conductora moviéndose a través de un campo magnético uniforme. Imaginemos que tenemos el marco de referencia F con coordenadas X, Y y Z, donde tenemos un pedacito de varilla metálica que se está moviendo con una velocidad v perpendicular a su eje. En el espacio en el cual se mueve la varilla existe un campo magnético uniforme v constante en el tiempo. Este puede ser debido a un gran solenoide que encierra la región entera del diagrama. En el marco de referencia F, el solenoide está en reposo. Y en ausencia de la varilla, no existe campo eléctrico en este espacio, solamente el campo magnético uniforme V. Siendo la varilla un conductor, contiene partículas cargadas que se moverán si se les aplica una fuerza. Toda partícula cargada que se transporta junto con la varilla, tal como una partícula con carga Q, necesariamente se mueve a través del campo magnético V y debe por tanto experimentar una fuerza magnética Q por la velocidad cruza el campo magnético, que de acuerdo a las magnitudes y direcciones de la velocidad y del campo magnético, sería una fuerza que va dirigida en el sentido positivo de las X, en este caso. Y se está tomando que Q es una carga positiva. La fuerza iría en sentido contrario para los electrones cargados negativamente, que son de hecho los portadores de carga móviles en la mayoría de los conductores. Ahora, cuando la varilla se mueve con una velocidad constante y se ha llegado a un estado estacionario, la fuerza magnética debe equilibrarse en todo punto interior de la varilla por una fuerza igual y opuesta. Esta solo puede proceder del campo magnético de la varilla, del campo eléctrico de la varilla. La forma en la que se produce este campo eléctrico es debido a que la fuerza Fb empuja las cargas negativas hacia un extremo de la varilla, dejando el otro extremo cargado positivamente. Esto prosigue hasta que las mismas cargas separadas crean un campo eléctrico E, tal que en cualquier punto interior de la varilla tenemos que la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga por el campo eléctrico, que va a ser igual a menos la fuerza magnética. Esta distribución de cargas crea un campo eléctrico tanto en el exterior como en el interior. En este diagrama mostramos cómo se ven las líneas de campo exterior, las cuales serían las líneas de campo de cargas positivas y negativas separadas, con la diferencia de que las cargas no están enteramente concentradas en los extremos de la varilla, sino distribuidas a lo largo de ella. Si nosotros ampliamos uno de los extremos de la varilla, el extremo positivo, podemos observar el siguiente esquema. Podemos observar las líneas de campo, tanto interiores, van en este sentido, como exteriores, que justo van a ser las que eventualmente formen estas trayectorias. En el marco de referencia F, una vez llegado al estado estacionario, esta es la forma en la que aparecen en cualquier instante las líneas de campo. Tendríamos, por supuesto, en el extremo opuesto algo análogo en la distribución, pero con cargas negativas. Y las líneas, irían en este sentido y se cierran aquí, como nosotros ya sabemos que van las líneas de campo eléctrico. Ahora, ¿qué pasaría si nos moviéramos a un marco de referencia F' que se mueve con respecto de la varilla? Es decir, aquí nuestra varilla está estacionaria, no se está moviendo. En el marco de referencia F', ignorando por un momento la varilla, vemos que existe un campo magnético B' y un campo eléctrico E' uniforme. Y usando nuestra ecuación 6.82, podemos reescribir que el campo eléctrico' es igual a menos la velocidad prima cruz el campo magnético en el marco de referencia primado, y que esto va a ser igual al producto de sus magnitudes. Y esto porque recuerden que en el marco de referencia F, sin tomar en cuenta la varilla, teníamos un campo eléctrico E igual a 0, entonces se satisface la relación 6.82 y obtenemos justo esta relación para el campo eléctrico primado. Cuando añadimos la varilla a este sistema, todo lo que hacemos es colocar una barra conductora estacionaria dentro de un campo eléctrico uniforme.
lo que provocará una redistribución de cargas en la superficie del conductor para hacer el campo interior nulo, como en los ejemplos que ya hemos trabajado, es decir, como cualquier conductor en un campo eléctrico. Aquí la presencia del campo magnético B' no tiene influencia en esta distribución estática de cargas en el conductor. Así, en el marco de referencia F' veremos que las líneas del campo eléctrico se comportarán justo como el esquema A. Y análogamente, si nosotros ampliamos una parte de la barra, observaremos en este caso que el campo eléctrico en el interior de la barra ya se ha distribuido de forma que en este conductor el campo eléctrico es nulo. Ahora, la distribución de cargas vista en un instante en el marco de referencia F es la misma que vista en el marco de referencia F'. Aquí tenemos más o menos la misma, o más bien la misma distribución, positivo, positivo y cada vez más separadas, análogamente aquí en el marco de referencia F. Los campos eléctricos difieren a causa de que el campo eléctrico en el marco de referencia F es el debido únicamente a una distribución superficial de cargas, mientras que el campo eléctrico que vemos en el marco de referencia F' es el campo debido a la distribución superficial de cargas más el campo eléctrico uniforme que existe en este sistema de referencia. De esta forma, un observador en F dice: en el interior de la varilla se ha creado un campo eléctrico E igual a menos la velocidad cruz el campo magnético, que ejerce una fuerza Q por E igual a menos Q por B cruz el campo magnético, que equilibra exactamente la fuerza magnética que de otro modo haría mover cualquier carga Q a lo largo de la varilla. Y un observador en F' diría: en el interior de la varilla no hay campo eléctrico y aunque aquí hay un campo magnético uniforme, este no produce ninguna fuerza porque no hay cargas en movimiento. En ambos casos, los razonamientos son correctos. Y con esto vamos a terminar el video.